Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección ¿Sabías qué? Y en este ¿Sabías qué? Que a Pablo y a Bernabé los quisieron hacer dioses, así como me escuchaste. A Pablo y a Bernabé los honraron como si fueran dioses. Y en este ¿Sabías qué? Aprovechando esta situación y la actitud de estos hombres de Dios, quiero titular la meditación de hoy, Un baño de humildad. Un baño de humildad. Y ese baño de humildad es lo que más se necesita en estos tiempos, donde predicadores emocionalistas, farsantes muchos de ellos, obreros fraudulentos y falsos profetas, apóstoles y maestros, les enseñan a las iglesias que somos campeones, que somos pequeños dioses y que Dios nos ha llamado al éxito, a la prosperidad y al bien pasar en los días de nuestra vida. Vemos un evento en donde un populacho, una gran muchedumbre, quisieron entronizar a dos siervos de Dios por haberles confundido con dioses de su mitología. Les quisieron honrar como a dioses y literalmente hacerlos sus dioses. Veamos el evento. Vamos al libro de los Hechos, en su capítulo 14, y desde el versículo 8 en adelante vamos a leer hasta el versículo 18. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 18, dice así la palabra de nuestro Señor. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Amén. Mire, si usted lee más abajo,
desde el versículo 19 en adelante, finalmente terminan apedreando a Pablo por el desprecio. ¿Por qué he denominado esta meditación de hoy un baño de humildad? Porque a la inversa de lo que muchos farsantes de estos tiempos desean, estos verdaderos hombres de Dios rechazaron ser populares, rechazaron ser entronizados y rechazaron toda gloria que no fuera hacia Dios. Qué extremos tan brutales. Hombres de Dios que fueron adulados, casi adorados, rechazando aquello por amor de Dios y sabiendo que ese no es el fundamento del Evangelio. Y en pleno siglo XXI, charlatanes del Evangelio, promocionándose ellos mismos, buscando alfombra roja y deseando ser adulados y reconocidos. ¿Cuál es el contexto de esta situación para que se entienda un poquito por qué ocurrió eso? En pleno primer viaje misionero, Pablo recorrió mucho lo que fue Asia Menor y principalmente las zonas de Turquía, las zonas incluso de Grecia. Y ya muy adelantado después, prácticamente ya para el último gran viaje misionero, recién comienza a incursionar en Europa. Y el asunto es que aunque Roma era el imperio dominante en los días de Cristo y en los días apostólicos, Grecia había sido el imperio dominante anterior y Grecia dejó muy arraigada su cultura en cuanto a las formas de gobierno y principalmente lo que fue la religión dominante. De hecho, si usted analiza un poquito el contexto contemporáneo, todavía mucho de lo que fue Grecia queda plasmado en la cultura, sobre todo la occidental nuestra. Mucho de lo que fue Grecia fue en los días de Pablo y sigue siendo los días actuales. A esa cultura se le llama la cultura helenística o cultura griega. Y el asunto es que Roma era como una esponja para absorber, sobre todo, las deidades o dioses, entre comillas, de otras culturas que ellos dominaban como imperio del momento. Y la rica idolatría, digo rica en el sentido por lo vasta, por lo amplia, no por lo buena, la rica idolatría de Grecia la toman para ello los romanos. Y a las mismas deidades o falsos ídolos y dioses que los griegos tenían, Roma los toma para ello y les cambia nombre. Es así que tenemos en Éfeso a Diana de los Efesios, una deidad. Acá tenemos que a Pablo y a Bernabé los confunden correspondientemente con Mercurio y Júpiter. Pero desde los dioses, comillas, griegos, Júpiter equivale a Zeus, el padre de los dioses del monte Olimpo. Y Mercurio, para los romanos, es el mismo Hermes para los griegos, que era el mensajero de los dioses. Entonces, como Pablo fue el hombre que llevaba la palabra, estos llegan a pensar que era Mercurio o Hermes, el mensajero de los dioses, el cual había venido en carne a la comarca de Listra. Y pensaron que Júpiter o Zeus, el padre de los dioses, había tomado carne en la vida de Bernabé. Porque se suscita este hecho por la tremenda sanidad sobre el cojo, el paralítico de Listra. Ahora, ¿por qué el pueblo actuó de esta forma? Porque había una historia muy antigua arraigada en la ciudad que muchos años antes, literalmente, esto es una historia del sector,
literalmente habían descendido Júpiter y Mercurio disfrazados de hombres y habían sido rechazados, no habían recibido la adoración que ellos exigían y después castigaron severamente el poblado. Entonces, esta muchedumbre o esta multitud de gentes habían quedado con eso en sus corazones de estar muy atento a cuando nuevamente estas supuestas deidades descendieran como humanos para brindarle los honores que años antes no habían recibido. Usted dirá, pero eso no está en la Biblia. Perfecto, no está en la Biblia, pero está en la historia y en los registros históricos de los sectores. Y es cosa que usted se culturice un poquito respecto a la cultura griega, a cómo se movió la dominación del Imperio Romano y cómo Roma también plasmó en su propia cultura la idolatría y la religión de otros pueblos que dominaban. Y es ahí donde encontramos estas historias que nos dan pie para entender un poquito mejor, sobre todo, cómo comenzó la iglesia y cómo actuaron y en qué áreas se movieron estos grandes hombres de Dios. Ahora, lo puntual y lo que me interesa observar es precisamente la actitud de estos hombres de Dios frente a la adulación, los honores que les querían rendir y la idea de entronizarlos como sus dioses patronos o dioses protectores del sector. Fíjese, después de la sanidad, de entre el versículo 8 al 11, desde el versículo 12 es llamativo y lo quiero leer de nuevo. Y a Bernabé, cuyo nombre para nosotros significa hijo de consolación, llamaban Júpiter, Zeus, el padre de los dioses, y a Pablo Mercurio o Hermes, el mensajero de los dioses, porque este era el que llevaba la palabra. Hay que entender que en ese contexto cultural y en esas zonas estaba recién penetrando el evangelio a través de estos hombres. Entonces, para ellos era costumbre adorar muchas deidades, muchos ídolos, que sabemos que no hacen nada, que no sirven para nada y que son imaginación de hombre, como dice por ejemplo el Salmo 115. Pero para ellos era su vida natural y normal. Ahora, la reacción del pueblo, mire cómo avanza. El sacerdote de Júpiter, no hay que olvidarse que estamos en pleno corazón de la cultura que dejaron los griegos, aunque ahora Roma era el imperio dominante. Allá Dios comienza a enviar a estos hombres para alcanzar el mundo de los gentiles, es decir, aquellos que no eran del pueblo de Israel, los paganos, literalmente, los adoradores de ídolos. Entonces, tenían sus templos, tenían sus sacerdotes que adoraban sus dioses. Esto después queda más bien graficado en el capítulo 17 de este mismo libro, cuando ahora Pablo después va al mismo corazón, al corazón de la cultura, ahora ya con otra comitiva. Después viene un segundo y un tercer viaje misionero, donde Pablo también después se separa de Bernabé por una discusión con Marcos, que fue el escritor del segundo evangelio para nosotros a futuro. Después se incorpora Silas y ya en el último viaje incluso Lucas, el escritor, se incorpora a la comitiva de Pablo. Entonces Lucas hubo cosas que las escribe habiendo investigado y otras las escribe de primera fuente porque vivió los procesos, sobre todo el naufragio y el haber quedado en la isla de Malta previo al viaje hacia Roma, donde finalmente Pablo a futuro iba a ser sacrificado. Pero acá puntualmente, Pablo, cuando le toca después llegar a Atenas, descubre el nivel de idolatría en la cual estaba inserto toda esta zona. Entonces, no era poco común, más bien era muy común que hubiera distintos templos dedicados a los distintos dioses con sus propios sacerdotes.
Y este sacerdote de Júpiter, de Zeus, del padre de los dioses, entre comillas, tenía un templo que estaba frente a la ciudad, y conforme a la costumbre también quiso ofrecer sacrificios. Yo quiero que vea cómo a la par de lo genuino siempre trabaja lo falso. Dios reguló los sacrificios en el tiempo de la ley con animales puros, no para hacerle sacrificios de honra a Él, sino como un tiempo preparativo para la mediación que haría Cristo con su propia sangre. Todos los sacrificios que quedaron regulados por la ley en Moisés era un tiempo preparativo y era símbolo de lo que Cristo haría, a diferencia de la falsa religión que siempre ha querido suplantar lo genuino. Acá igual quisieron ofrecer sacrificios de toros a estos supuestos dioses. Fíjese toda la parafernalia. Trajo toros, obviamente para sacrificarlos, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, es decir, iba a entrar el pueblo en fiesta porque supuestamente estaban siendo visitados por sus dioses. Ahora, vea la respuesta de los apóstoles, cómo contrasta con lo que muchos de los farsantes de hoy pretenden y plantean, incluso a la iglesia de Cristo. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿por qué se le denominó también apóstol a Bernabé, aunque no era apóstol? Conforme al registro estaba dentro del grupo de los maestros de la palabra. Es porque estaban en calidad de misioneros. Rajaron sus ropas. Eso expresa un dolor profundo o un rechazo rotundo a una práctica. Cada vez que se rasgaban las ropas en el Antiguo Testamento y en el tiempo del Nuevo Testamento hasta la formación de la iglesia, se expresaban dos cosas: o un dolor muy profundo que se mostraba hacia testimonio público, o el rasgar las ropas involucraba un rechazo rotundo hacia algo que no agrada. Cuando matan a Esteban, más de uno de los fariseos rasgó sus ropas por considerar que Esteban era un blasfemo. Acá la actitud de los apóstoles es exactamente lo mismo. Estaban blasfemando estos hombres y ellos estaban mostrando su repudio público de que no iban a aceptar una adoración porque ellos eran seres humanos de carne y hueso como usted o como yo. Y mire la valentía, estoy en el versículo 14. Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? No lo hagan. Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que le estamos anunciando que precisamente salgan de este mundo de idolatría. Estoy parafraseando. Eso es lo que plantean desde el versículo 15 en adelante. En el 16 dice magistralmente Pablo: en las edades pasadas, Él ha dejado, ¿a quién? Dios ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Por qué? Porque aún no llegaba la revelación al mundo completo. Cristo hace la obra y ahora se comisiona a la iglesia y a estos tremendos hombres de Dios que fuesen a las zonas donde no había un conocimiento cabal del Dios verdadero para comenzar a anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero aún así, dice el versículo 18, muy difícilmente lograron impedir que se les ofreciesen sacrificios. Y ahora leamos el versículo 19 al 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se fija la diferencia?
A Pablo lo dejaron prácticamente muerto. Incluso hay algunos eruditos bíblicos que dicen que Pablo literalmente murió. Y este fue el evento en el cual él después escribe en 2 Corintios capítulo 12 que fue llevado al tercer cielo. Ahora, no quiero entrar allá a decir que es así porque ya sería especular, pero lo que está claro es que Pablo prefirió los azotes, prefirió las pedradas, prefirió la burla, el rechazo, el vituperio, al igual que Cristo, antes que recibir una adoración que no le correspondía. Finalmente, el fruto, ¿cuál fue? Que en su gira muchos se convirtieron al Evangelio por el testimonio fiel de este hombre. Un baño de humildad, iglesia, es lo que más necesitamos en estos tiempos. No busquemos grandezas, no busquemos lugares, puestos, no busquemos reconocimiento ni fama, sino que procuremos que en todo el Cristo de gloria sea el que la reciba correctamente. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.